Majorana, del Archivo Institucional también de Abuelas de Plaza de Mayo, Nicolás Arata, presidente de la SAIAE, y Samantha Lazareto, de Universidad y Dictadura, de Filosofía y Letras de la UBA, de la Cátedra de Derechos Humanos y de Filosofía y Letras de la UBA. Así que, Graciela, empezamos. Bueno, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Qué bueno que pudimos encontrarnos, resolver el problema técnico que en un momento parecía que era insalvable. Y bueno, la invitación que me hizo Samantha y a la que respondí muy rápidamente tiene que ver con la profunda valoración que en nuestra institución tenemos, por un lado, el trabajo de Samantha en particular, del trabajo del programa Universidad y Dictadura, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, y no solamente, por supuesto, admiramos ese trabajo, sino que tenemos un compromiso como institución que venimos sosteniendo desde hace muchos años, desde la gestión, con las políticas de memoria, verdad y justicia y los derechos humanos, y en particular la ampliación de las formas colectivas de construcción de memoria, ¿no? Es un momento muy particular, es un momento político muy particular, un momento en el que tanto los llamados discursos de odio o en particular, ¿no?, el atentado contra la vida de la vicepresidenta, más la proliferación de discursos, de textos, de palabras y de imágenes, nos hacen pensar, o por lo menos con muchas compañeras y compañeros y compañeras en esta facultad, nos hacen pensar qué está pasando con las redes de transmisión, con las juventudes, qué está pasando con las juventudes excluidas económicamente, socialmente, en un proyecto. Hablando de Cristina, por ejemplo, en una conferencia que dio hace muchos años, 10, en Georgetown, y ya en el año 2012, siendo presidenta, Cristina planteaba su preocupación respecto a la exclusión de las juventudes, ¿no? No solamente económicas, siguen siendo el espacio de la generación más excluida, sino también precarizadas, y el lazo social, el lazo, el proyecto. Y si a eso le sumamos, por supuesto, la situación de la pospandemia, podría hablar largamente de qué está pasando con la nueva presencialidad en la facultad, en la universidad, y lo que cuesta retomar la presencialidad. Pero digo, la situación económica, la pospandemia, y también quiero decir, y autocríticamente o críticamente, ¿no? Lo que parece ser que se van debilitando la noción de derecho como producto de una lucha, ¿no? También creo que ahí tenemos para pensar. No sé si despolitización, si la palabra derecho en algunos sectores es un significante vacío, o si es completado simplemente como un derecho individual, ¿no? Y donde se pierde la potencia política de lo colectivo. Digo, por todos estos motivos, hacer memoria, construir redes de memoria, trabajar en las universidades, bueno, no puede ser un espacio más auspicioso, promisorio, esperanzador, ¿no? Y por eso, bueno, una vez más, todo el apoyo para esta actividad. Y en un año también muy particular, y tampoco quiero dejar de decirlo, porque hace unos meses salió una noticia en los medios, en particular en Página 12, referida a que hubo una persona que era servicio, una mujer de los servicios que cursaba o que transitaba las aulas de filo, ¿no?
la Cátedra Libre de Derechos Humanos acercó la iniciativa de que la facultad se presente como querellante en esa investigación, y allá fuimos. Pero lo que también quiero decir, yo estudié la dictadura, y quiero contar en primera persona que hubo muchas compañeras de esa época que se sintieron alojadas, se sintieron protegidas y se sintieron representadas en esa decisión de Filo de presentarse como querellante. Estamos hablando de, ¿no?, de décadas más tarde, y no es en este ámbito que tengo que explicar lo que significan las políticas de memoria. Quiero decir, la memoria como cobijo, como, bueno, justamente como esa red que nos hace sentirnos parte de una comunidad, y en una situación ¿no?, que nos deja tan perplejas, porque la pregunta era quién era de nuestras compañeras esa persona que era un servicio. Nos actualiza una y otra vez esta necesidad de seguir militando la lucha colectiva. Así que por todo esto, no quería dejar de sumarme en esta apertura, mandarles nuestro abrazo, el abrazo del decano, Ricardo Manetti, y bueno, augurar una vez más, que sabemos que siempre son reuniones muy productivas y un trabajo muy productivo, que bueno, que es seguramente por acá que las redes se consolidan y se nutren, ¿no? Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hola, Graciela, también desde acá. Gracias por tus palabras. A mí me había presentado Laura al principio, pero vuelvo a decir para refrescar un poco quiénes estamos compartiendo acá la mesa y también en Meet. Soy Andrea Copani, soy directora nacional de gestión de fondos documentales del Archivo Nacional de la Memoria, que es desde donde estamos transmitiendo este panel, este conversatorio. Quería primero dar de alguna manera la bienvenida en nombre del archivo, ¿no? También muy interpelada por ser egresada de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Filosofía y Letras en particular, así que una doble alegría eso. Y agradecer tanto a la Red de Archivos Universitarios como a SAIER esta iniciativa, el empuje para organizar las prejornadas, que de algún modo nos permiten también anticipar, delinear, plantear algunas cuestiones que se verán en las jornadas propiamente dichas, seguramente profundizadas. Un poco la invitación, la idea o el disparador de esta intervención tenía que ver primero con poder contarles, seguramente muchos y muchas ya lo sepan, pero para quienes no, para refrescar o poner en contexto un poco este lugar, contarles qué es lo que hace el Archivo Nacional de la Memoria, rescatar de alguna manera su trayectoria como archivo en sí mismo y también con la particularidad y la especificidad que implica estar inserto en las políticas de Estado en materia de memoria, verdad y justicia y en materia de derechos humanos en general. En este sentido, remarco que el archivo es una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tiene como finalidad desde su creación poder albergar documentación vinculada al quebrantamiento de derechos humanos en Argentina, también en perspectiva regional, y no solamente respecto de la política represiva del Estado argentino, que sabemos que no se limita al periodo de la última dictadura cívico-militar o al despliegue del terrorismo de Estado, sino que lamentablemente es constitutiva de su propia conformación como Estado nacional y también tiene aristas, tiene marcas con posterioridad a la recuperación democrática, ¿no? Entonces, el archivo tiene como fin poder reunir documentación vinculada a esos procesos históricos, a esos procesos represivos, a esos crímenes de Estado, pero también a las experiencias de organización, de resistencia y de respuesta a esas violaciones por parte de personas y de colectivos en Argentina. En este andar, tanto en su constitución, el archivo nace también de algún modo como un continuador o tiene como germen el archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que funcionó en 1983 y 1984, también el acervo institucional de lo que fue la Subsecretaría de Derechos Humanos, luego de venida Secretaría,
que son los agrupamientos documentales que reúnen las denuncias de familiares y de víctimas del terrorismo de Estado ante el Estado Nacional, y tiene también otra serie de acervos vinculados a la temática muy relevantes que fueron integrándose al patrimonio de la institución. Tenemos, por ejemplo, las casi o aproximadamente 600 horas de filmación del juicio de las juntas militares, tenemos el archivo del ente autárquico mundial 78, tenemos fondos y colecciones personales que fueron donadas a la institución tanto por referentes de la lucha de los derechos humanos, sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar y distintos colectivos e instituciones de la sociedad civil que consideraron que el archivo era un lugar para alojar este tipo de documentación. Y en esta trayectoria, desde la propia creación del archivo, la vinculación con otras instituciones, entonces fue y es fundamental. Y por supuesto, dentro de esas instituciones, con la universidad pública, ¿no? En este sentido, creo que es importante para lo que nos convoca hoy, contar un poco que, por supuesto, en nuestro trabajo con la universidad pública y con la Universidad de Buenos Aires, especialmente, que es con quien desde hace muchos años el archivo coordina diferentes acciones. Lo que van a compartir ahora en un rato, sobre todo Samantha, en su experiencia particular con lo que es la política de reparación de legajos, tanto de estudiantes como de docentes y no docentes de la universidad víctimas del terrorismo de Estado, que implica necesariamente una articulación con nosotros y nosotras, porque de un lado está la información sobre estos estudiantes, sobre estos trabajadores y trabajadoras, y del lado del Archivo Nacional de la Memoria, lo que son las denuncias, ¿no? Y los distintos universos de víctimas del accionar represivo del Estado. Entonces, necesariamente se requiere una articulación de información que siempre además redunda en poder ampliar, ¿no? Esos conjuntos de personas, de compañeros y compañeras, porque muchas veces en el archivo tenemos registrados casos, por ejemplo, de desaparición forzada, que no están necesariamente asociados a la Universidad de Buenos Aires o a la Facultad de Filosofía y Letras o a la institución educativa que sea, ¿no? También en este sentido la incorporación al encuentro de las instituciones de educación superior es central. Y muchas veces las universidades o las instituciones educativas o las reparticiones laborales que también llevan adelante este tipo de iniciativas tienen muchísima información sobre las personas que las habitaron, pero necesitan hacer el cruce con los listados de víctimas. Entonces necesariamente se tiene que dar esta articulación para poder llevar adelante estas políticas que son, además, esta cuestión central, políticas de reparación a las víctimas y a sus familias. Creo que algo que está, aunque he escuchado mucho o hemos charlado mucho en estos días en distintas instancias en las que participamos del archivo, es este carácter reparatorio o reparador de los documentos y los archivos. Esta idea de archivos como garantes de derechos, ¿no? Que no son solamente documentos que están preservados en los anaqueles de los depósitos para solamente en términos de preservación, ¿no? de un acervo documental que por supuesto es necesario conservar, sino esta idea de que abrir los archivos, poder compartirlos con la comunidad, tienen además ese carácter de reparación. En este caso, por supuesto, porque a las familias de los estudiantes y las estudiantes, de los dos y las docentes y no docentes, víctimas del terrorismo de Estado, se les aporta una parte de la historia que no es solamente información respecto de las trayectorias académicas o laborales de sus seres queridos, sino también fotografías, una materialidad, ¿no? que muchas veces es o era desconocida durante años o décadas, y que este tipo de iniciativas posibilita y habilita. Por otro lado, no solamente tiene un carácter reparatorio respecto de las víctimas y sus familiares, sino que tiene un carácter beneficioso, reparatorio, motivador o engrandecedor de derechos respecto de la totalidad de la sociedad, porque estos archivos también son archivos que se ponen en valor y que se vuelven accesibles a la comunidad. En este sentido también, ahora particularmente en el Archivo Nacional de la Memoria, estamos atravesando un proceso de normalización. Siempre decimos que es horrible el nombre, pero es el proceso por el cual
se adaptan los modos de trabajar con el acervo a determinados criterios y normativas que permiten justamente conocer lo que tenemos y hacerlo accesible a través de descripciones abiertas, ¿no? Y a través de la propia apuesta a la consulta de la documentación, que muchas veces ha sido cerrada, limitada y demás. Entonces también es un desafío poder normalizar la documentación que ha ingresado al archivo de diferentes, sobre todo de distintas facultades, o colegios secundarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires, que fueron ingresando en distintas experiencias y que hoy nos podemos permitir volver a pensar acuerdos con las instituciones productoras para, por un lado, garantizar la preservación en el archivo, garantizar que los archivos de las propias universidades funcionen como centros de consulta, pero haciendo foco no solo en la preservación, sino en el acceso. Que esos archivos se abran, se usen, que se aporten además a los procesos judiciales, lo decía Graciela respecto de las querellas institucionales universitarias, es también central y replica también la experiencia, por ejemplo, de organizaciones sindicales respecto de sus trabajadores, y son políticas de memoria que permiten además a las instituciones hacerse cargo de esa propia identidad, ¿no? De quienes las habitaron, y de una manera activa. Y retomo acá entonces para finalizar, porque sé que tengo que ser breve porque somos muchos y muchas. Por un lado, las potencialidades de esta articulación, mencionaba recién la preservación, mencionaba el acceso, mencionaba la potencia de estas iniciativas en términos de política reparatoria. Y creo que también en este sentido es importante retomar otra cosa que mencionaba Graciela recién, que es el lugar que tenemos los archivos de la memoria, tanto el Archivo Nacional como los archivos provinciales, como cualquier otra institución archivística, y aquí sumo también las experiencias de las universidades o las experiencias, por supuesto, de los organismos de derechos humanos. Vamos a escuchar ahora en un rato a los compañeros de Abuelas hablar en este sentido. En el marco de las disputas que estamos atravesando hoy en día, Graciela habló de los discursos de odio. Creo que dentro de ese universo de discursos que buscan el hostigamiento, la anulación de personas o de colectivos por cuestiones vinculadas a su identidad política, a su historia, a su identidad de género, a su identidad religiosa, étnica, racial, en el campo de los derechos humanos y de las políticas de memoria particularmente, lo vemos hoy en un tipo de discurso de odio que es el discurso negacionista. Y creo que nuestras instituciones y estas articulaciones son una manera activa, sostenida, de poder combatir la proliferación de esos discursos y de esas prácticas, y que por eso también hoy en día es aún más importante poder tener este tipo de encuentros para reflexionar, para poder fortalecer estos vínculos y plantear los desafíos también en lo que falta, sobre todo en poder sistematizar de alguna manera esta política, extenderla a las instituciones universitarias de educación superior que aún no han atravesado estas experiencias, y redoblando también de esta manera el compromiso del Archivo Nacional de la Memoria por acompañar y fortalecer dentro de lo que sus competencias lo permiten y lo requieren este tipo de experiencias. Así que bueno, por mi parte, me apuré todo lo que podía, espero haber transmitido lo esencial de lo que quería transmitir y bueno, yo sí las escucho también. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias en particular a Samantha, que siempre está pensando nuevos vínculos y enlaces para Abuelas y en especial para nuestro archivo. Mi nombre es Marisa, yo trabajo en el Archivo Geográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Este archivo es hoy en día una área de abuelas, que como muchas otras áreas de abuelas, nace a partir de una necesidad. Esa necesidad fue intentar dar una respuesta a una pregunta que empezaron a hacerse algunos nietos restituidos a finales de los 90, hijos de desaparecidos, hermanos de esos nietos, que fue cuando nos van a contar acerca de nuestros padres, ¿no? Hasta ese entonces, Abuelas contaba con el Banco Nacional de Datos Genéticos y el compromiso por parte del Estado de preservar las muestras de sangre de los grupos familiares de aquellos nietos que desde Abuelas estaban buscando. Y entonces surgió esta necesidad de preservar también aquellas historias de esos grupos familiares.
Eso era un trabajo complejo porque era algo que había que reconstruir y que recuperar, ¿no? En la familia, a los que nos criamos con nuestras familias biológicas, eso sucede de manera, por lo general, espontánea, es una transmisión que se da a través de las generaciones, estando básicamente, vivencias compartidas y relatos, pero en estos casos hay, de los hijos desaparecidos, hay toda una parte de esas historias y de esas vivencias que se van perdiendo con el tiempo y sobre todo cuando los familiares que buscan a esos nietos y nietas van también falleciendo. Entonces, en el 98, un poco para atrás, a partir de un proyecto UASIT y un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, nace lo que hoy llamamos el Archivo Biográfico Familiar, cuyo objetivo fundamental o principal es la reconstrucción de, vamos a decir, de las historias de vida de las mamás y papás desaparecidos a partir de relatos de personas que los conocieron. Preservar esas historias en el tiempo y también acompañar a aquellos nietos y nietas al momento de su restitución. El archivo muchas veces es facilitador de vínculos familiares y una herramienta, por supuesto, que permite acercar a cada nieto y a cada nieta a su historia familiar. Digamos, frente al análisis de ADN que informa una afiliación o prueba una afiliación y que es un dato muy frío. Ahí aparece el archivo. Nosotros básicamente o principalmente trabajamos tomando entrevistas a personas que conocieron a esas mamás o papás desaparecidos. Esas entrevistas se toman a familiares, a amigos de la infancia, compañeros de la primaria, de la secundaria, de la facultad, de terciarios, compañeros de trabajo, compañeros de militancia. Hace algunos años también tomamos entrevistas y las incorporamos a los archivos a compañeros de cautiverio. Hoy nuestro archivo tiene alrededor de 2.200 entrevistas orales que se traducen aproximadamente en 4.500 horas de grabación. Por otro lado, contamos con lo que es el archivo fotográfico. Muchas fotos las entregan en copias, digamos, los mismos familiares, pero en otros casos son los entrevistados que nos facilitan fotos familiares, fotos de festejos, de eventos de casamiento, fotos cotidianas, de vacaciones, fotos de objetos, pueden ser, no sé, libros, discos, algún objeto, una cajita, algo que haya pertenecido al desaparecido o la desaparecida. También tenemos fotos de lugares, de espacios de trabajo, de viviendas, del barrio, de clubes que frecuentaban esas personas. Y por otro lado, y ahí es donde por ahí entra en juego este vínculo y enlace con los distintos archivos de las casas de estudio, por decirlo más amplio. Nosotros intentamos reunir todo tipo de documentación que esté vinculada a esa mamá o a ese papá desaparecido. Cuando documentación me refiero a cartas, a carnets de pertenencia a clubes, a documentación pública, DNI, prontuarios, denuncias familiares sobre la desaparición, pero también a distintos lugares de estudio que hayan pertenecido o por los que hayan pasado compañeros y compañeras desaparecidos. Nosotros contamos, por ejemplo, en nuestro archivo con boletines escolares, con libretas universitarias, con certificados
certificados analíticos con legajos de inscripción. Bueno, todo tipo de producción documental que tenga esta vinculación. Los destinatarios de nuestros archivos, por supuesto, son los nietos y las nietas restituidas en primer lugar, y hace unos años empezamos también a partir de pedidos concretos, entregar archivos a hermanas o hermanos que buscan a sus hermanas o hermanos o a primos. Cuando en Abuelas se restituye la identidad de una persona, el archivo se pone a trabajar muchísimo, digamos, sobre ese grupo familiar, y a los meses tratamos que sea siempre lo más cercano a la restitución posible. Se entrega una caja que no dice nada por afuera y que cuando se abre contiene un montón de cosas. Esta caja tiene las entrevistas que fueron tomadas a todas estas personas que conocieron a sus mamás y a sus papás, que se entregan en el formato de audio. En su momento se grababan en cassettes y se entregaban los cassettes originales. Nuestro archivo todavía hoy conserva esos cassettes que nos está haciendo casi imposible reproducir porque ya no hay reproductor que funcione, pero aún así los entregamos. Bueno, hoy en día, por supuesto, grabamos en formato digital. En esa caja también se entregan las desgrabaciones de todas esas entrevistas. Se entrega el archivo fotográfico de manera digital y fotos impresas, el árbol genealógico, que durante el proceso de investigación de ese caso y el armado de ese archivo intentamos reconstruir todo lo que es el árbol genealógico familiar. También se entrega material vinculado con lo que fue la militancia, si la hubo, de la mamá y del papá. Y esto que les comentaba hace un rato, que tiene que ver con la documentación, también se les entrega a los nietos y a las nietas. En Abuela se hace un evento cada vez que se entrega una de estas cajas. Las cajas son entregadas por las mismas abuelas. La particularidad de nuestro archivo es que, a diferencia de por ahí la mayoría, voy a decir, de los archivos, es un archivo cerrado y privado y con un destinatario casi único. Y es muy importante para cada nieto y cada nieta lo que sucede después de que puede sumergirse adentro de todo eso que contiene esa caja, que por ahí para nosotros a simple vista no significa mucho, pero para quien tiene muy pocos datos y muy pocas historias, estas cajas con estos archivos son una manera de conocer y de acercarse y de intentar reconstruir un poco lo que fueron sus mamás y sus papás. Y como decía hace un ratito Andrea, tienen un carácter muy reparador para ellos, de sentir que alguien les está devolviendo una parte de lo que fue la historia de aquellas personas que no pudieron conocer, que no pudieron mirarnos. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Para nosotros, estamos aquí acompañados por Gabriela Lanegas, que es la secretaria académica de la Sociedad Científica de Educación, por Lucía Merlo, que es la tesorera, y quien les habla. Es un inmenso honor poder estar sentados aquí, poder estar haciéndolo en representación de la SAIE y poder hacerlo compartiendo espacio con organizaciones de la sociedad civil tan caras a nuestra identidad, al campo de los derechos humanos,
a los ámbitos académicos y también hacerlo en un espacio que es nodal de nuestra memoria nacional y popular y a la que, hay que decirlo también, una política de Estado inaugurada por Néstor Kirchner y que continuaron y profundizaron los organismos de derechos humanos, las políticas de Estado, sobre todo durante los gobiernos de Cristina Kirchner, transformaron este espacio donde hoy estamos conversando en un espacio basado en 3 reivindicaciones a las que nunca renunciaremos, que son memoria, verdad y justicia. Yo quería empezar diciendo eso para ahora contar quiénes somos los que conformamos la Sociedad Argentina de Historia y Educación, una asociación académica que tiene ya casi 30 años de existencia, que se funda en el 94, 95, y que desde su fundación hasta el presente persiste en la idea de pensar la educación en clave histórica, en diálogo con otras disciplinas, pero también con otros saberes, y con una fuerte vocación, una fuerte orientación a intervenir en los debates político-pedagógicos contemporáneos. Este año recibimos de parte de Samantha una generosa invitación a incorporarnos a la red AUNAR, a la red de archivos de universidades nacionales argentinas, y desde la SAE no dudamos en sumarnos, en incorporarnos con entusiasmo, entre muchas otras razones, porque para nosotros pensar en un sentido amplio los archivos, es decir, desde una reflexión, acción situada sobre su estudio, sobre su conservación, sobre su acceso, sobre su difusión y sobre su problematización, está entre las cuestiones de primer orden de importancia de nuestra sociedad, de aquellos que nos acumulan. Y no es un problema que empieza con nosotros, ¿no? Obviamente el problema del archivo, a veces creemos, ¿no?, que la fiesta empieza cuando uno llega. No. Desde los orígenes mismos del campo de la historia de la educación, la cuestión del archivo está acompañándonos con un problema. Yo ahora voy a dar un rodeo. En las páginas del Atlas Escolar, que es considerada nuestra primera historia de la instrucción pública escrita en el país, un funcionario del Estado que se llamaba Juan Perramos, que estaba, ni siquiera era historiador, era el que estaba a cargo del Departamento de Estadística Escolar del Consejo Nacional de Educación, del viejo Consejo, le encarga a Ramos Mejía, que escriba la historia de la escuela argentina en el marco de los festejos o de la conmemoración del centenario de la independencia. Ese propósito, el propósito de esa escritura, sabemos que estaba muy asociado a una idea de mostrar una escuela republicana y todos los adelantos que había traído en contraste con la escuela bárbara, ¿no?, la escuela del pasado colonial, la escuela de los primeros años de la independencia, y de paso también resaltar, por supuesto, las ventajas que el gobierno central tenía frente a la heterogeneidad de experiencias federales. Y ahí Ramos Mejía, cuando le entrega los 2 tomos de esa historia de la educación a Ramos Mejía, escribe una carta, y en esa carta, Ramos se queja amargamente sobre la situación en la que se encontraban, esto es más o menos 1908, los documentos escolares dispersos en los archivos a lo largo y ancho del país. Y dice en la carta, le dice a Ramos Mejía, hay que saber lo que es un archivo en las provincias para darse cuenta cabal de esto, ¿no?, de la situación de los acervos. Los más han sido saqueados sin compasión, dejándose en los estantes y cajones nada más que lo que no interesa. Cuando no los han reducido a una cosa inútil, la codicia de los aficionados al documento lo ha hecho la mano consciente o imbécilmente indiferente de algunos gobiernos de antaño. Esta carta, esta intervención de Ramos, que hay que decirlo también, ya no está nuestra vicedecana, pero fue el primer profesor de Historia de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta intervención de Ramos instala un montón de problemas. La construcción del Estado como sede, desde donde se construye la única y verdadera historia oficial, la mirada descalificante del porteño sobre las culturas del interior,
los problemas que existen efectivos para acceder a fuentes bien conservadas y una evidencia, es que las condiciones del archivo en nuestro país arrastran dificultades de conservación desde muy largo aliento. Pero hay otra cosa interesante en ese trabajo de Ramos, en donde va colando algunas notas de algunos archivos y de algunas fuentes que va encontrando referidas a la época colonial. Y llega a una historia que a nosotros nos interesa mucho recuperar, que es la historia que está sentada en las actas del Cabildo de Catamarca y que relata un episodio de la vida de un mulato, un joven mulato llamado Ambrosio Milicay, que cuenta el archivo, cuenta la fuente, fue azotado en plena plaza pública porque se le descubrió que sabía leer y escribir. Un mulato de nacimiento llamado Ambrosio Milicay, que, cuenta Ramos, fue azotado en plena plaza pública y a la vista del pueblo porque se descubrió que sabía leer y escribir. Y para nosotros esa escena es la pieza fundante desde la cual nos hemos comprometido a pensar históricamente la educación como un proceso de lucha en nuestro país. Una historia de la educación basada en la experiencia que recupera la experiencia no de ese Ambrosio Milicay, sino de los Ambrosio Milicay de nuestra historia, y desde la cual nosotros y nosotras reivindicamos una historia de la educación centrada en las luchas por la democratización del conocimiento y de los saberes, la reivindicación de la educación popular, la reivindicación del derecho a la escuela y la reivindicación de la defensa de la universidad pública. Y esta imagen también de Ambrosio Milicay, que quiero recuperar, de ese primer para nosotros archivo de historia de la educación, nos pone también frente a una evidencia vinculada a qué significa pensar históricamente. Y pensar históricamente poco tiene que ver con ocuparse de los problemas del pasado. Y creemos que todavía más conecta muy bien con esa idea del filósofo alemán Walter Benjamin cuando decía, ¿no?, que las luchas del presente se alimentan mucho más de la pesadilla de los ancestros oprimidos que del sueño de los hijos liberados. Que hay muchos Ambrosio Milicay en nuestra historia que nos reclaman que hagamos una historia, que construyamos historias pensando en que esas escenas no vuelvan a repetirse nunca más. En ese sentido, hacer archivos, desplegar también una mirada, lo que exponían las compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, es desplegar una mirada por una gran capacidad de imaginación que vea en el archivo algo más que un repositorio y que piense el archivo como un lazo social, que nos permita pensarnos históricamente. Y en ese sentido, y en el sentido de la mesa que también nos convoca hoy, decir esto también requiere decir que es imprescindible articular los trabajos del archivo con un fuerte trabajo de sentido reparatorio, como lo decía la compañera. Sumergirse en el archivo para poder narrar las historias de los que no pudieron contar su historia, de los que fueron violentamente sacados de la historia, eso se vuelve una tarea primordial. La última dictadura cívico-militar planteó un desprecio por el archivo, porque parte de su proyecto fue precisamente destruir todo rastro de la memoria popular. En ese sentido, volver también a decir que la acción sistemática de destrucción de fuentes es un rasgo constitutivo del poder desaparecedor en la Argentina, y decir también que desde la historia de la educación se han realizado contribuciones significativas para poder pensar precisamente esos procesos, sus efectos y sus alcances. Que sin lugar a dudas hay muchísimo trabajo por hacer,
que sin lugar a dudas hay muchos archivos por explorar, que hay muchos archivos por poner en valor o por poner a resguardo en una inmensa cantidad de institutos de formación docente a lo largo y ancho del país. También hay que decir que en muchos casos esos archivos han sido trabajados por equipos de los propios institutos en el marco de proyectos institucionales, por iniciativa de los propios profes, de las propias docentes, por impulso de los centros de estudiantes o de exalumnos, exalumnas, o en el marco de políticas públicas como las impulsadas, por ejemplo, las que me constan más a mí del Ministerio de Educación desde otros espacios. En ese marco y en el marco de la incorporación de la SAGE a la red AUNAR, nuestra sociedad lo que espera es poner en diálogo los aportes que esta red, que este colectivo ha construido a lo largo de los años en un triple sentido, a través de poner en común resultados de investigación, que los hay, que creemos que son aportes importantes para sumar al debate, desde el estudio de las políticas macro hasta las estrategias micro, desde el análisis de los libros de texto, hasta la recuperación de las estrategias de resistencia docente, de educadores, de educadoras, hasta los trabajos realizados en base a la construcción de archivos orales, etc. Y también a través de acciones y estrategias de formación y de difusión. La cuestión del archivo o el redondeado sabemos también que tiene innumerables y potenciales usos asociados a la formación de las nuevas ciudadanías. Y para eso también es preciso poner en discusión, creemos, una cierta idea como del uso privado del archivo o exclusiva, sobre todo la que practican muchos académicos y académicas, ¿no? Que se vinculan con el archivo de una lógica más extractivista, obteniendo la información que les sirve para su trabajo, pero nunca devolviéndole nada al archivo en ese sentido. A veces solo una dedicatoria en el prólogo del libro. Creemos que eso es algo que hay que poner en cuestión, que hay que revisar y que hay que transformar, sin lugar a dudas. Y hay que poder construir una idea de archivo del común, una idea que entienda que espacios como museos, bibliotecas, acervos documentales son fundamentales para la recuperación y el impulso de los debates públicos frente, como se ha dicho, el retorno bestial de los discursos de odio, que no son nuevos en la historia de las violencias en la Argentina. Siempre vuelvo al mismo ejemplo. David Viñas, en Indios, Fronteras y Ejércitos, decía, cuando hablaba de la campaña, entre comillas, campaña del desierto impulsada por Roca, que los primeros desaparecidos de la Argentina habían sido nuestros pueblos originarios. O sea, esto que estamos hoy pensando acá también tiene una recurrencia en la historia de las violencias en la Argentina. Y para todo eso, para pensar, ¿no?, labores de archivo que pueden empezar a veces en solitario, que pueden empezar a veces en el marco de un pequeño grupo de trabajo, pero que necesariamente tienen que encontrar instancias para ponerse en diálogo con otras experiencias. Por eso, y acá saquen la virome y anoten, quienes estén interesadas, los días 22, 23 y 24 de junio del año que viene, en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras, organizamos una actividad abierta, ahora lo va a comentar seguramente Samantha, pero organizamos una gran actividad que es ni más ni menos que el sexto encuentro de archivos universitarios y el primer encuentro de archivos de educación superior, un momento pensado para, bueno, puede ser para saltar de la pantalla del Zoom y estar, ¿no?, todos fuera del recuadrito, encontrándonos acá, conversando, trabajando en unas jornadas que van a tener talleres, que van a tener mesas redondas, que van a tener espacios para presentar experiencias y que van a ser ese gran espacio de conversación, de encuentro y de diálogo que creemos que es desde todas estas organizaciones imprescindibles para seguir construyendo políticas de la memoria en la Argentina. Vuelvo a agradecer muchísimo a mis compañeras, compañeros de mesa, a ustedes que están aquí acompañándonos y a disposición para mantener la conversación abierta. Gracias.
Gracias. Nico termina agradeciendo, yo empiezo agradeciendo primero que nos está acá, a los dueños de casa, porque nos prestan este salón del Archivo Nacional de la Memoria y que permiten que desde una institución estatal podamos hablar de esto que venimos hablando. También agradecer a mis compañeros de mesa, a Nicolás, a Marisa y a Mateo por estar acá hoy. Venía pensando y me parecía muy fuerte empezar a plantearlo desde el lugar de qué lugar ocupan los archivos en la agenda de los derechos humanos, ¿no? Plantear puntualmente esto. Y esto es algo que a mí me parece muy obvio, pero que fue un trabajo de militancia y un trabajo constante desde la propia organización civil y de los organismos de derechos humanos, y con la consigna constante de abran los archivos, donde, como siempre, adelantados en la historia, las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, sabían que en los archivos íbamos a encontrar información. Esta idea de abran los archivos venía, como siempre, anticipando y pensando esta problemática en particular. Por supuesto, esta agenda de los archivos de los derechos humanos no deja fuera las instituciones de educación superior, tanto universitarias como no universitarias, o como las instituciones de educación en general. Por eso planteamos esta importancia de estas jornadas y venimos trabajando. Por otro lado, también contarles que en este momento estoy representando a varios colectivos. Uno de los colectivos es el programa Universidad y Dictadura. Cualquiera de mis compañeros y compañeras podrían estar acá porque venimos a hacer un trabajo extenso del año 2006 en la Facultad de Filosofía y Letras, dentro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, pero también a la red de archivos universitarios de universidades nacionales, que vienen con esta preocupación hace años y por eso nos juntamos federalmente y discutimos. El próximo año será en Buenos Aires, pero antes fue, como planteaba Laura, en varias partes del país, y nuestra intención es siempre pensarlo con un carácter federal. Hoy estamos acá, pero la próxima prejornada va a tener un carácter más federal. La idea era empezar hoy y como nos habían prestado a la Casa de la Acción Nacional de la Memoria y poder plantearlo desde este lugar. Pensando en esta idea de qué lugar tienen los archivos universitarios y de educación superior universitaria en la agenda de los derechos humanos, quería contarles mínimamente nuestra experiencia en el programa Universidad y Dictadura y por qué, siguiendo aquello que los organismos habían planteado y que el Estado plantea también al construir un archivo nacional de la memoria y a distintas provincias, archivos provinciales de memoria. Cuando nosotros quisimos empezar a reconstruir desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos qué había pasado en nuestra facultad y en el marco de nuestra facultad, en el marco de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires en el marco de las universidades nacionales, dijimos que el primer camino era el archivo. Era el archivo pensando en su triple función social, el archivo como memoria de la institución en la que vamos a estudiar, el archivo como historia de todo nuestro país, y el archivo, por supuesto, como garantía del ejercicio de los derechos, pensando en aquellos que habían sido víctimas directas del terrorismo de Estado. A partir de ello decimos, bueno, ¿qué nos dicen los archivos? ¿Por qué el archivo tiene que ser el lugar donde nosotros encontremos esa información? Porque el archivo habla de esa historia institucional, habla de la historia, habla burocráticamente de esta historia institucional, y ahí podríamos encontrar diferentes series documentales que nos permitían ver diferentes acciones dentro de la facultad. El primer paso fue pensar en los legajos, pensar en la reconstrucción de una nómina de detenidos desaparecidos, y a partir de esa reconstrucción de la nómina de detenidos desaparecidos poder dar cuenta de quiénes habían sido, digo, las víctimas directas, porque las víctimas claramente, no tengo que explicarlo ni subrayarlo, pero lo voy a hacer igual, fue toda la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía y Letras, fue toda la comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires y todas las comunidades educativas. Sin embargo, nos abocamos a pensar quiénes habían sido las víctimas de la desaparición forzada o los asesinatos del terrorismo de Estado. A partir de eso empezamos a trabajar con los legajos de los detenidos desaparecidos y a reparar esos legajos. Repararlos en el sentido más literal de la reparación. Es decir, que esos compañeros habían estado y habían dejado de estudiar porque habían sido justamente detenidos y desaparecidos por la represión estatal. Eso, al hacerlo, lo recuperamos, y al recuperar ese legajos no lo podíamos hacer solos. Esto que planteaba hace un rato Andrea, era imposible que nosotros supiéramos cuáles eran los detenidos desaparecidos si no había habido toda una tarea previa de poder empezar a trabajar con estas nóminas y con estas reconstrucciones. Estas nóminas y estas reconstrucciones hubieran sido imposibles si no hubiera existido la CONADEP, como nombró Andrea, el Archivo Nacional de la Memoria, y dentro del marco del Archivo Nacional de la Memoria, el registro unificado de víctimas de terrorismo de Estado, y también la lucha de los organismos, y cada organismo trabajando con estas nóminas y con esta reconstrucción. Dentro de nuestro archivo tenemos la donación del archivo personal. Dentro de nuestro archivo hablo de nuestro centro de documentación, que se llama Universidad y Dictadura, que fue lo que tuvimos que hacer inmediatamente al momento de empezar a encontrar documentación.
fue construir un centro de documentación para poder a partir de esto ir teniendo aquello que íbamos recibiendo, aparte de los legajos institucionales, de nuestro propio accionar de trabajo. Porque digo, para pensar en este trabajo colectivo, no teníamos que mirar hacia atrás toda la tarea que se había hecho y hacia adelante teníamos que ver cómo compartíamos esa tarea que nosotros habíamos hecho. Entonces, por un lado eran los legajos que estaban dentro de nuestra facultad, no solo los legajos, toda la producción documental se llamaba hace un rato Mateo, porque no solamente el legajo, es las notas, las mesas de exámenes, es las inscripciones diversas, es lo que presentaron los compañeros de niños desaparecidos en el ejercicio de sus funciones como estudiantes, de sus acciones como estudiantes. Un pedido de una materia de otra carrera, o que lo reconozcan materias de otras carreras que habían hecho. Entonces, no solamente la serie de legajos era fundamental otra serie de documentales que se producían a medida que los estudiantes y las estudiantes circulaban por los pasillos y las aulas de nuestra facultad. Vuelvo al centro de documentación y les decía, bueno, archivos personales. Nosotros recibimos un archivo personal que tiene, por ejemplo, las primeras nóminas escritas de los estudiantes desaparecidos de la facultad y están escritas a mano. Esa primera desesperación. El año que viene se cumplen 40 años, el 10 de diciembre, de la vuelta a la democracia, de la primera democracia interrumpida en nuestro país, de una vigencia de una democracia interrumpida en nuestro país, y eso fue también esa lucha, ¿no? En esa lucha que empezó el 11 de diciembre de 1983, cuando los compañeros y las compañeras de las facultades empezaban a pensar y a mirar quiénes eran los compañeros de niños desaparecidos. Eso tampoco lo podíamos dejar atrás. Nosotros no podíamos dejar atrás el trabajo de los organismos, sino el trabajo que la propia institución había hecho, pensándose en la postdictadura. A partir de eso, en este trabajo teníamos que mirar a otro lado. Era esos compañeros que íbamos encontrando gracias a todo este laburo previo, era pensar en la vida de esos compañeros y esas compañeras, y era, por otro lado, por los que ellos también habían transitado en el nivel educativo. Al preparar los legajos de la universidad, empezamos a encontrar los legajos de sus escuelas secundarias. Entonces era convocar a las escuelas secundarias, trabajar con nosotros, para poder avanzar en una tarea colectiva de este traspaso. Muchos de ellos se habían recibido y habían trabajado en instituciones educativas, entonces sabíamos que habían sido docentes en tal universidad, en tal otra universidad, o en alguna escuela secundaria, y era recuperar ese lugar de ese trabajador que había egresado de nuestra facultad. Entonces, ¿qué dicen los archivos? Los archivos decían todo esto. Los archivos volvían a poner, como planteaba recién Marisa y los compañeros, volvían a poner en evidencia una foto, una inscripción, una escritura caligráfica, volvieron a ponerlos en esa vida. Y esa retroalimentación y esa articulación también nos llevó a pensar en la necesidad de que una vez que habíamos preparado esos documentos, una vez que habíamos encontrado esos documentos, teníamos que compartirlos con aquellos que nos habían alimentado nuestro centro de documentación y nos habían permitido construirlo. Por eso, inmediatamente después de la reparación, en el año 2011, compartimos estos legajos con el Archivo Nacional de la Memoria, y también compartimos estos legajos con la Abuelas de Plaza de Mayo, sabiendo la existencia del Archivo Biográfico Familiar y sabiendo la importancia que tenía esa parte de la vida de los compañeros y las compañeras al momento de la restitución de identidad de los nietos y las nietas, de los hijos y las hijas de los compañeros que habían transitado los pasillos de nuestra facultad. Esa reconstrucción colectiva, esa conservación de los archivos, ese girar de esta información, nos hizo pensar también de qué manera dábamos esos documentos. Y ahora empezamos a poner un montón de circunstancias legales, de qué puede compartir la universidad, si eso lo podíamos subir a internet, qué pasaba con nuestros datos sensibles. También el acceso a la información pública, ¿no? Una vez más, pensar a estos compañeros no separados de este transitar por los pasillos de la facultad. Entonces, cuando nosotros dimos estos documentos al Archivo Nacional de la Memoria, los dimos teniendo ya un centro de documentación con accesibilidad, y los dimos para que sean utilizados para investigación al interior de los equipos, de los diversos equipos que tenía el Archivo Nacional de la Memoria, y los pusimos a consulta en la biblioteca de nuestra propia facultad. Eso permitía que cualquier investigador o investigadora pudiera acceder a esa información, y al momento de acceder, pudiera acceder conociendo la de datos sensibles y pudiendo saber qué información de esa documentación podía dar. La situación con el Archivo Biográfico Familiar era mucho más sencilla, porque sabemos, y como planteaban recién los compañeros, es un archivo cerrado con un objetivo final, que es la reconstrucción de identidad de cada uno de los nietos que vayan constituyendo su identidad, los hijos y las hijas de los compañeros. Entonces, a partir de ese momento, lo que quiero subrayar es esto. Lo que quiero subrayar es la importancia que tienen los archivos, pero a su vez la importancia que tiene ese trabajo colectivo.
Por eso es imposible no pensar en un encuentro de archivos universitarios sin pensar en incorporar a otros compañeros y compañeras que trabajan en educación superior, que forman esos archivos de educación superior o que investigan en esos archivos de educación superior. Algo importante que nosotros fuimos planteando también a medida que íbamos trabajando es la necesidad de la construcción de un archivo de historia oral. Porque claramente ese archivo institucional que nosotros encontrábamos era un archivo desde la superestructura, lo que la universidad decía que había sucedido, era lo que nosotros podíamos encontrar en el momento de la vida de los compañeros. Por otro lado, empezamos a entrevistar también a estudiantes que habían pasado por los pasillos de la facultad, habíamos empezado, y repito lo de los pasillos porque nosotros nos gustan los pasillos, ¿no? Creemos que ahí en los pasillos es donde se construyeron esos lazos sociales que el terrorismo rompió, esos lazos sociales que no nos permiten que estos compañeros detenidos desaparecidos sean docentes de esa facultad, hayan acompañado a sus hijos o a sus hijas a esa facultad y demás. Entonces, por eso repito lo del pasillo, porque nuestro objetivo es reconstruir ese pasillo, reconstruir esa historia de vida que se dio ahí, ese lazo social que se dio ahí y fue claramente roto. Y vuelvo a eso, al ver que eso que se rompió fue el lazo social, victimiza a toda la facultad, a todos aquellos que transitamos esa facultad. En ese momento, los que transitamos hoy, porque como recién planteaba Graciela, muchos estudiantes que pasaron por esa facultad fueron compañeros de esos detenidos desaparecidos o fueron también espiados y perseguidos, como planteaba Graciela, por los servicios enviados a la facultad para perseguir, desaparecer y silenciar. Al momento de preparar y de tomar esto, no solamente entonces preparamos instrumentalmente un documento, sino que preparamos, como planteaba la compañera, eso a la familia, recuperando a sus hijos y sus hijas en una acción de estudiar, en una acción de vida, sino que también preparamos a las instituciones en conjunto. ¿Sí? Cuando hoy se hacen las graduaciones y van al aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras, se encuentran las fotos, los nombres, las carreras y a dar momento de la desaparición del conjunto y de las compañeras y compañeros que tenían desaparecidos. Y eso nos permite poder hablar, poder reparar aquello que el Estado, poder reparar de alguna manera aquello que el Estado terrorista produjo sobre nuestra institución educativa. Cuando hablamos de esa reparación de los liderazgos, también, como contaba Graciela, no solo la facultad es querellante en esta acción concreta de un servicio de inteligencia, que fue encontrado teniendo acción de la dictadura en nuestra facultad, sino también gracias al impulso que da el Observatorio de Violencia Institucional de la facultad y la Cátedra de Derechos Humanos. La facultad es querellante en todos los procesos de esa humanidad que implica estudiantes de nuestra institución. A eso, digo, el objetivo principal con el cual pensamos desde la red esta jornada es notar la importancia que tiene que todos y todas ustedes, al momento de trabajar con este periodo histórico en sus instituciones educativas, puedan compartir el fruto de esa investigación, tanto con el conjunto de las instituciones en las que estamos involucrados en esta construcción colectiva de memoria. Con abuelas, nuestras abuelas, con el Archivo Nacional de la Memoria, con el conjunto de las instituciones que podamos pensar juntos y juntas cómo vamos a avanzar en esto. A partir de eso, nos parece importantísimo poder pensar en un 2023 juntos y juntas con estos meses, ¿no?, de trabajo colectivo para poder llegar a estas nóminas, para poder llegar a esta tarea. Contarles también que nuestro proyecto no va del 76 al 10 de diciembre del 83, sino que es un proyecto un poco más amplio, porque el terrorismo de Estado, según nuestro entender, comenzó mucho antes del 24 de marzo de 1956, y por otro lado, los estudiantes y las estudiantes, que hoy están detenidas, hoy continúan estando detenidas desaparecidas, transitaron esos espacios previamente al 24 de marzo del 76. Por lo cual, nuestro objetivo de análisis empieza en 1966, podría empezar en 1955. Cada fecha tiene una decisión teórica, pero a su vez también bastante aleatoria de pensar. No aleatoria, no es una palabra aleatoria, sino bastante política. No, pero podríamos haber empezado en el 55, no sé si vamos a hacer política. Pero digo, como tenemos que empezar desde algún lado, ¿no? Entonces acá Gabriela, aparte tengo que agradecer a Gabriela, que decía antes, que ya estamos acá, porque nosotros tuvimos conectados a Zoom instantáneamente, nos solucionó este problema, así que tengo que agradecer a
Gabriela, que no quería hacerlo al principio y no lo hice, ahora estaba llevando con la palabra que no me sale, pero digo, tuvimos que tomar un periodo, lo empezamos en 1966, para poder ver ese transcurrir de la dictadura que Onganía le hizo el anuncio, para poder pensar qué sucedió posteriormente a esa dictadura, qué pasó con la primavera camporista, qué acciones tuvieron estos compañeros y compañeras en esa facultad. Vamos en acciones, es muy importante. Ver qué cambios se intentaron producir en ese momento de apertura democrática y qué es lo que el terrorismo de Estado vino justamente a frenar, a obstruir y verlo en el conjunto y el movimiento. Entonces, particularmente, no quiero hablar más tiempo, todo el mundo sabe que podría hablar muchísimo más de todas estas cuestiones y me entusiasma hablarlo, pero no quiero dejar también el lugar a preguntas, pero me parece importante que pensar en eso y incentivarnos a todos y a todas a empezar a trabajar en estas tareas, en estos archivos, empezar a ver qué lugar fuerte tienen los derechos humanos en nuestras agendas. Y hablo de los derechos humanos en nivel general, no solamente de la última dictadura, podemos pensar en un montón de cuestiones que tienen que ver en que los archivos reflejan los derechos, la ampliación de derechos con la restricción de derechos en diferentes periodos de la institución, desde golpear a alguien porque sabe leer y escribir, a azotar a alguien porque no sabe leer, porque tiene el derecho a leer y escribir, a cómo fueron expulsadas nuestras universidades en diferentes momentos históricos y con las dictaduras ciertos grupos sociales, a ver de qué manera estamos trabajando hoy la integración de otras de diversidades sexuales, a poder pensar en un montón de cuestiones. ¿De dónde vienen esos estudiantes? Eso es otra tarea que estamos realizando en este momento y no quiero dejar de decirlo con el esfuerzo enorme de un montón de compañeras y compañeras. Estamos armando un mapeo de las historias, porque empiezo un poquito antes. Cuando nosotros queríamos trabajar las historias de vida concretas de nuestros compañeros que tenían desaparecidos por ustedes de filosofía y letras, nos damos cuenta que es una tarea casi imposible. Trabajar uno por uno más de 400 casos nos parecía imposible. También trabajarlos de a uno nos parecía difícil porque los compañeros pensaban de manera colectiva y nosotros elegir algunos casos que nos eran más accesibles que otros porque son más conocidos, porque tienen más reconstrucción familiar, porque hay más acción política sobre sus nombres, no nos parecía que reflejaba el espíritu que los compañeros y compañeras querrían colectivamente que nosotros tuviéramos. Entonces se nos ocurrió armar un sistema de información geográfica, ese que se arma en geografía para ver el clima, la producción, la cantidad de habitantes, y con ese SIG, con ese sistema de información geográfica, nos pareció que era una forma más política y real de expresar aquello que nosotros nos pasaba y queríamos transmitir. Este sistema de información geográfica va a plantear en qué lugar nacieron los compañeros, en qué lugar hicieron la primaria, en qué lugar hicieron la secundaria, en dónde estudiaron, a dónde trabajaban, a dónde militaban, a dónde desaparecieron. Es un punto geográfico que parece frío y no constructivo en cuanto a lo que queremos hacer, pero nos permite ver si hay compañeros que estudiaron juntos en un colegio secundario y se pasaron juntos a la facultad y en qué momento fueron secuestrados. Nos permite pensarlo colectivamente y nos permite pensar de qué lugares también del país venían esos compañeros a estudiar a Buenos Aires, nos permite pensar qué tipo de educación secundaria tuvieron y se les dio acceso a la Universidad de Buenos Aires. Nos permite ese pensamiento colectivo que nosotros estábamos buscando. Todavía no está, en la información gráfica, estamos en la carga de los datos en unos horribles Excel que son dificilísimos de cargar y que son complicadísimos. Esperamos para el año que viene tenerlo terminado, pero una vez más, ¿de dónde sacamos la información para poder completar este sistema de información geográfica de los archivos? El lugar donde los compañeros nacieron está en un archivo, el lugar donde los compañeros estudiaron en secundario está en el archivo, el lugar donde vivían al momento de haberse inscrito en la facultad está en el archivo. Por supuesto hay otra información que también sacamos de la historia oral, porque viene a complementar aquello que el archivo no nos dice. Entonces, vuelvo a esto, las distintas herramientas que nos permiten, con un archivo ordenado, con un archivo que podemos acceder, con un archivo accesible, poder reconstruir de diferentes maneras estas historias de vida, y vuelvo a esto, a este pasillo, ¿no? A este pasillo de nuestra vida en la facultad y a otros pasillos, al pasillo de la escuela secundaria, al pasillo de la escuela primaria, al pasillo de los compañeros que trabajaron, al pasillo de los compañeros militares, a los pasillos de los compañeros militares. Así que solo quiero terminar una vez más incentivando a todos y a todas a que colaboremos con las instituciones, a que trabajemos colectivamente y a que podamos
que estos archivos salgan hacia afuera y se compartan. Así que, gracias. Bueno, igual la idea es, no pusieron, nadie puso preguntas ni nada, pero abrimos si alguien quiere preguntar algo, se puede preguntar. Vuelvo a repetir, 22, 23 y 24 de junio del año que viene, igual vamos a armar unas pre-jornadas en marzo del año que viene, hay otro encuentro, antes del encuentro. Así que vamos a seguir con esto. Todavía es sobre archivos de instituciones de educación superior no universitarias del encuentro que viene. Todavía no está. Estamos ahí, pero todavía ya vamos a difundir. Bueno, agradecer el trabajo colectivo, me parece que la red AUNAR justamente tiene que ver con eso y con que no vamos a transformar la realidad de los archivos universitarios, sino es con el trabajo colectivo. Y hay mucho por hacer hoy en lo que es gestión documental en las universidades, así que el encuentro va a estar anclado en lo que es gestión de documentación y no solo en lo que es archivos históricos, porque sin gestión de la documentación en nuestras universidades no vamos a poder acceder a la documentación ni garantizar derechos hoy. Los que trabajamos y los que trabajamos en archivos universitarios lo sabemos. Hay preguntas de alguna página donde Tenemos podemos dos preguntas. Sí. Dale. ¿La leo? Dale. No sé si se escucha, si no, ustedes Dale, repito. Dice María José Omani, saludos desde el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe y pregunta si hay relevamientos de formación en archivos y derechos humanos. Y Javier David Texucano Gamboa dice, muy buenas tardes, en una página donde se pueda consultar el trabajo de las y los expositores. Bueno, no sé si escucharon las preguntas que hicieron y que leyó Gaby, igual están en el chat común. ¿Formación en archivos y derechos humanos en Argentina? Directamente. No. No, hay que, tarea. pero no información, hay cursos de formación en archivos en general, pero no en archivos en particular sobre derechos humanos en particular. En especialidad ahora hay la diplomatura de derechos humanos en la Universidad de La Plata, donde se incluyen también temas de archivos, pero como otra cantidad enorme de temáticas. Hay otras especializaciones y formaciones en archivos en general que suelen tener materias que tienen que ver con derechos humanos. Hay mapas de dónde están los archivos, ¿no? De hecho, María José, quien hizo la pregunta, que la saludo desde acá, hace unos días estuvimos en Santa Fe, en el Encuentro Nacional de la Red Federal de Archivos de la Memoria, que reúne a la Red Nacional de la Memoria y a las instituciones archivísticas vinculadas a la temática en todo el país. Santa Fe fue anfitriona y estuvo muy interesante todo el recorrido de las jornadas. Y uno de los trabajos que hicimos durante el año de pandemia más fuerte, del 2020, fue una guía federal de archivos de la memoria, en la cual el Archivo de Santa Fe y archivos de varias de las 23 provincias también han participado, pero creo que lo que se refiere ella en particular sobre el relevamiento de estas instancias, quizás a nivel sistemático, puede ser un desafío para plantear en esta instancia y en nuestra red también, María José. Y respecto a la pregunta sobre dónde consultar el trabajo, en nuestro caso, el Archivo Nacional de la Memoria, tenemos una página web que googlean Archivo Nacional de la Memoria y les va a salir el link que está dentro de lo que es el universo de argentina.gov.ar de las instituciones de la Administración Pública Nacional, y ahí se puede consultar información tanto respecto de los documentos que tiene el archivo como de las distintas actividades y proyectos, incluida la Red Federal de Archivos de la Memoria, que me parece que es uno de los puntos centrales de la gestión que hay que difundir. Por otro lado, la Cátedra de Derechos Humanos tiene Twitter, Instagram y Facebook, donde también sumamos todas las actividades y vamos contando las diferentes actividades que hacemos y vamos avanzando en esos trabajos. Y la página de Abuelas es www.abuelas.org.ar. Eso para cuestiones generales, y si tienen alguna consulta en particular,
archivo@abuelas.org.com. Y ya que estoy, Se pasa la página. www.sague.org, una página que ha empezado a ser trabajada desde la gestión de Ana Diamant, que estaba por ahí, ahora la perdí. Sí, De Ana que está por ahí, empezó a armar una página de la sociedad que está ahí empezando como a completarse con información, materiales, publicaciones. Vamos a armar ahí un buen sitio sobre la base que dejó Ana. También plantear, como contaba Nicolás recién, que las jornadas tienen como una idea primero de ponencias durante la mañana y a la tarde talleres, que me parecen fundamentales ambas acciones. Y también la idea es publicar esos trabajos y los talleres van a tener bibliografía y demás que vamos a compartir a medida que ustedes se vayan inscribiendo. Si tienen links para inscribirse en los talleres, y vamos a compartir bibliografía para leer antes de venir. Va a haber compañeros que van a dar, ya están nombrados ahí, que van a dar un encuentro de 20 minutos para después también sacar un documento colectivo y empezar a producir esto colectivamente, que nos dé herramientas para cuando nos volvamos a juntar dentro de 2 años, veamos qué hicimos con esas herramientas que tenemos. Muy bien, la evaluación de si hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer de esos 2 años, pero me parece importante eso. También la red de archivos universitarios tiene un Facebook y está la hora de lanzarnos en Instagram para que también se puedan difundir las tareas. Sí, página web todavía no tenemos, la estamos armando, pero ahí también vamos a subir bueno, todo lo que venimos haciendo y también cómo se pueden incorporar a la red de tribunal, pero todavía estamos armando todo eso. Y para el encuentro del año que viene también estamos ya hace varios años trabajando en un relevamiento de archivos universitarios y de los fondos documentales que conservan, así que también vamos a presentar ese documento que nos parece fundamental para conocer a nivel federal la situación de los archivos universitarios. ¿Había alguna pregunta más? ¿Puede ser? No, algunos agradecimientos por organizar este evento y articular estos espacios. Bueno, Bueno, de todas maneras, ustedes tienen el mail también del que mandamos el link, no el de Gabriela, que es de urgencia, sino el anterior, para poder comunicarnos y para estar en contacto. Y cualquiera de nosotros estamos trabajando colectivamente, así que a partir de eso, ahí hicimos la red local, va a tener próximamente página web, es cierto. Cualquiera de nosotros trabajamos juntos, así que podemos contactarse con cualquiera para llegar al resto, así que ahí vamos avanzando. bueno, muchas gracias y discutimos después la grabación igual, que lo grabamos, así que difundimos. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.